La ecografía en el embarazo, el ultrasonido en la gestación. Para resolver dudas frecuentes que se tienen con la ecografía en relación con el embarazo, con el feto, los beneficios, los riesgos y otros temas relacionados, vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona o cómo se generan imágenes en el ultrasonido? ¿Por qué es tan útil el ultrasonido en el embarazo? ¿Tiene riesgos el ultrasonido o la ecografía para el feto o para la madre embarazada? ¿Qué tipos de ultrasonido son los más usados en el embarazo? ¿Cuántas ecografías me puedo tomar en el embarazo? ¿Con las ecografías o ultrasonido tengo la seguridad de que el feto viene totalmente normal? Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo funciona o cómo se generan imágenes en el ultrasonido? Los equipos de ultrasonido de una forma básica constan de varias partes: la consola o equipo central, el monitor, transductores y otros accesorios como por ejemplo las impresoras. El transductor es el aparato que se coloca en el sitio donde se va a tomar la ecografía. Ejemplo, para la ecografía en el embarazo, el transductor se desliza en el abdomen materno o también se utilizan los transductores para uso endovaginal. El transductor, en resumen, es el aparato que tiene contacto con el paciente, generalmente con la piel o dentro de algunas cavidades. Por medio de un estímulo eléctrico en el transductor se genera un sonido, ondas sonoras que tienen una frecuencia mayor de la escuchada por el oído humano. De esto se deriva la palabra ultrasonido. El sonido, al tener contacto con los tejidos, se refleja, es decir, rebota, devuelve una onda que vuelve al transductor y de este al equipo. Este equipo, que es una computadora, recibe las ondas y las utiliza para crear una imagen o generar una imagen. La ecografía o el ultrasonido, también escuchamos la palabra sonografía, no genera ni tiene que ver con emitir radiación. Estos aparatos equipos utilizan energía eléctrica que la transforma en sonido y luego genera imágenes. No está relacionado con otros tipos de exámenes que conocemos como las radiografías o las tomografías computarizadas, que utilizan rayos X y generan niveles mayores o menores de exposición a radiación ionizante. Por esto es bueno separar o no relacionar el ultrasonido o la ecografía con los rayos X, que son otras tecnologías. ¿Por qué se utiliza el ultrasonido en el embarazo? ¿Por qué es tan útil utilizarlo? Recordemos que en el agua los sonidos se propagan con mayor rapidez y menor pérdida de energía que en el aire, es decir, el sonido viaja o se transmite de forma muy adecuada por el agua. En el embarazo tenemos el líquido amniótico, que es un fluido muy acuoso. Este rodea el embrión y el feto en toda la gestación y es parte importante de los elementos que están dentro del útero. De esta forma, el útero, con todo su contenido, feto, placenta, cordón, paredes uterinas, se pueden observar muy bien al ultrasonido, gracias al líquido amniótico que está presente desde los inicios del embarazo hasta el parto. Por todo lo anterior, toda la anatomía fetal se puede evaluar en una forma muy clara, con algunas variantes que pueden generar dificultad, como en pacientes con sobrepeso u obesidad con gran espesor de la grasa abdominal, cicatrices abdominales, posición del feto, movilidad del feto, edad o tiempo de embarazo, potencia del equipo, experiencia y formación de quien la realice y otras. Todo esto genera que una ecografía pueda tener o no un alto grado de precisión. ¿Tiene riesgos el ultrasonido o la ecografía para el feto o para la madre embarazada? Cuando se busca en la literatura científica estudios en humanos del efecto del ultrasonido para el feto, son escasos los resultados concluyentes que puedan demostrar efectos nocivos del ultrasonido para el feto. Por estudios en animales se puede inferir que se deben tener ciertos cuidados en las etapas tempranas de formación de tejidos fetales,
algunos tipos específicos de ultrasonido como los de tipo Doppler. Desde su uso como medio diagnóstico, el ultrasonido no ha demostrado efectos biológicos nocivos sobre el operador, la paciente o el feto. ¿Qué tipos de ultrasonidos son los más usados en el embarazo? Según la vía de acceso al feto, se clasifican en ecografía vía transvaginal o ecografía vía abdominal. La ecografía vía vaginal es la vía más útil, sobre todo en el primer trimestre. Mejora mucho la precisión diagnóstica por la cercanía con la que se llega al útero o matriz y su contenido en el embarazo como feto, placenta y líquido amniótico. En forma temprana del embarazo, semana 5 y media a 6, ya se puede observar por esta vía la contractilidad cardíaca del embrión, con la confirmación de viabilidad embrionaria. También esta vía endovaginal se utiliza en otros momentos del embarazo para el estudio del cuello uterino, conocido como cervicometría, en pacientes con riesgo o en amenazas de parto pretérmino, o cuando se necesita ver claramente y hacer seguimiento a la inserción placentaria dentro del útero. Ecografía vía abdominal. Es por esta vía que se toman la mayoría de los ultrasonidos, sobre todo desde el segundo trimestre de la gestación, después de la semana 14. Se toman vía abdominal las ecografías obstétricas básicas y todas las otras ecografías más avanzadas, como la ecografía de detalle anatómico, los perfiles biofísicos, las ecografías con Doppler fetoplacentario, la ecografía en 3D y las ecografías en 3D en tiempo real, conocidas como ecografías 4D, 5D. Ecografía en modo B se refiere a bidimensional, 2 dimensiones. Es el tipo de ecografía más utilizado en blanco y negro. Se utiliza tanto para ecografías muy avanzadas como para la ecografía básica. Ecografía en modo M. Este tipo de tecnología se utiliza para evaluar el corazón fetal para el caso de la gestación. ¿Cuántas ecografías me puedo tomar en el embarazo? No existe un estándar para decir cuál es el número de ecografías que un paciente se debe tomar. Las guías y protocolos de manejo vienen estableciendo unas recomendaciones básicas, donde en un embarazo de curso totalmente normal y en una paciente de bajo riesgo, no pasa de necesitar 3 tipos de ultrasonido durante toda la gestación. Pero cada caso y la particularidad del desarrollo de cada embarazo es el que va orientando a qué tipos de necesidades de ecografía y cuántas se requieren. Existen muchos casos de embarazos que por una condición de riesgo necesitan este examen con alta frecuencia, en muchos casos con frecuencias de ultrasonido cada semana, lo cual no genera riesgos para el feto y madre, y a la vez, si están indicados, son de mucha utilidad para el buen desarrollo y final exitoso de estos embarazos. Con las ecografías o ultrasonido tengo la seguridad de que el feto viene totalmente normal. No existe una ecografía en ningún tiempo o semanas o mes de embarazo que nos garantice la total seguridad de que el feto no tenga ninguna alteración morfológica, sea externa o interna. El ultrasonido o la ecografía tampoco diagnostica alteraciones o patologías funcionales. Un ejemplo claro, las alteraciones neurofuncionales. Se puede ver un cerebro anatómicamente normal, pero su función a futuro no se puede predecir. También hay alteraciones que pueden ser muy evidentes desde ecografías relativamente tempranas, como en la ecografía de semana 11 a 14. Otras alteraciones o malformaciones se hacen evidentes hacia finales del segundo trimestre o al tercer trimestre. Es decir, que todas las ecografías que se van tomando en diferentes etapas del embarazo nos van complementando la valoración morfológica del feto, su normalidad, su crecimiento y su desarrollo. Algunos protocolos de ecografía son de tamizaje, es decir, buscan signos de algo pero no dan precisión diagnóstica. Necesitan después de otras pruebas complementarias o de mayor precisión diagnóstica según el tipo de alteración que se esté buscando o sospechando. Para otros hallazgos de imágenes ecográficas ya se tiene probado y demostrado un alto nivel de precisión frente al diagnóstico de una alteración morfológica, es decir, frente al diagnóstico de una malformación.